Capítulo 1. El Coliseo. Cruel carnicería para diversión de los romanos. Era uno de los grandes días de fiesta en Roma. De todos los extremos del país la gente convergían hacia un destino común. Recorrían el Monte Capitolino, el Foro, el Templo de la Paz, el Arco de Tito y el Palacio Imperial en su desfile interminable hasta llegar al Coliseo, en el que penetraban por las innumerables puertas, desapareciendo en el interior. Allí se encontraban frente a un escenario maravilloso. En la parte inferior la arena interminable se desplegaba rodeando por incontables hileras de asientos que se elevaban hasta el tope de la pared exterior que bordeaba los 40 metros. Aquella enorme extensión se hallaba totalmente cubierta por seres humanos de todas las edades y clases sociales, una reunión tan vasta, concentrada de tal modo en la que solo se podían distinguir largas filas de rostros fieros, se iban extendiendo sucesivamente, constituía un formidable espectáculo que en ninguna parte del mundo ha podido igualarse y que había sido ideado sobre todo para aterrorizar e infundir sumisión en el alma del espectador. Más de 100.000 almas se habían reunido aquí, animadas de un sentimiento común e incitadas por una sola pasión, pues lo que les había atraído a este lugar era una ardiente sed de sangre de sus semejantes. Más hallará un comentario más triste de esta alardeada civilización de la antigua Roma que este macabro espectáculo creado por ella. Allí se hallaban presentes guerreros que habían combatido en lejanos campos de batalla y que estaban bien enterados de lo que constituían actos de valor. Sin embargo, no sentían la menor indignación ante las escenas de cobarde opresión que se desplegaban ante sus ojos. Nobles de antiguas familias se hallaban presentes allí, pero no tenían ojos para ver en estas exhibiciones crueles y brutales el estigma sobre el honor de su patria. A su vez los filósofos, los poetas, los sacerdotes, los gobernadores, los encumbrados, como también los humildes de la tierra, atestaban los asientos. Pero los aplausos de los patricios eran tan sonoros y ávidos como los de los plebeyos. ¿Qué esperanza había para Roma cuando los corazones de sus hijos se hallaban íntegramente dados a la crueldad y a la opresión más brutal que se puede imaginar? El sillón levantado sobre un lugar prominente del enorme anfiteatro se hallaba ocupado por el emperador Decio, a quien rodeaban los principales de los romanos. Entre estos se podían contar un grupo de la guardia pretoriana que criticaban los diferentes actos de la escena que se desenvolvía en su presencia con aire de expertos. Sus carcajadas estridentes, su alborozo y su espléndida vestimenta los hacía objetos de especial atención de parte de sus vecinos. Ya se habían presentado varios espectáculos preliminares y era hora de que empezaran los combates. Se presentaron varios combates mano a mano, la mayoría de los cuales tuvo resultados fatales, despertando diferentes grados de interés según el valor y habilidad que derrochaban los combatientes. Todo ello lograba el efecto de agudizar el apetito de los espectadores, aumentando su vehemencia, llenándoles del más ávido deseo por los eventos aún más emocionantes que habían de seguir. Un hombre en particular había despertado la admiración y el frenético aplauso de la multitud. Se trataba de un africano de Mauritania, cuya complexión y fortaleza eran de gigantes. Pero su habilidad igualaba a su fortaleza, sabía blandir su corta espada con destreza maravillosa y cada uno de los contrincantes que hasta el momento había tenido yacían muertos. Llegó el momento en que había de medirse con un gladiador de Batavia, hombre al cual solamente él le igualaba en fuerza y en estatura, pero lo separaba un contraste sumamente notable. El africano era tostado, de cabello relumbrante y rizado y ojos chispeantes. El de Batavia era de tez ligera, de cabello rubio y de ojos vivísimos de color gris.
Era difícil decir cuál de ellos llegaba a tener ventaja. Tan acertado había sido el cortejo en todo sentido, pero como el primero había ya estado luchando por algún tiempo, se pensaba que él tenía esto como una desventaja. Llegó pues el momento en que se trabó la contienda con gran vehemencia y actividad de ambas partes. El de Batavia asestó tremendos golpes a su contrincante, que fueron parados gracias a la viva destreza de éste. El africano era ágil y estaba furioso, pero nada podía hacer contra la fría y sagaz defensa de su vigilante adversario. Finalmente, a una señal dada, se suspendió el combate y los gladiadores fueron retirados, pero de ninguna manera ante la admiración o conmiseración de los espectadores, sino simplemente por el sutil entendimiento de que era el mejor modo de agradar al público romano. Todos entendían naturalmente que los gladiadores volverían. Llegó ahora el momento en que un gran número de hombres fue conducido a la arena. Estos todavía estaban armados de espadas cortas. No bien pasó un momento cuando ya ellos habían empezado el ataque. No era un conflicto de dos bandos opuestos, sino una contienda general, en la cual cada uno atacaba a su vecino. Tales escenas llegaban a ser las más sangrientas y por lo tanto las que más emocionaban a los espectadores. Un conflicto de este tipo siempre destruiría al mayor número en el menor tiempo. La arena presentaba el escenario de confusión más horrible. 500 hombres en la flor de la vida y la fortaleza, armados de espadas, luchaban en ciega confusión unos contra otros. Algunas veces se trenzaban en una masa densa y enorme. Otras veces se separaban violentamente, ocupando todo el espacio disponible, rodeando un rimero de muertos en el centro del campo. Pero a la distancia se asaltaban de nuevo con indeclinable y sedienta furia, llegando a trabarse combates separados en todo alrededor del macabro escenario. El victorioso en cada uno corría presuroso a tomar parte en los otros, hasta que los últimos sobrevivientes se hallarían nuevamente empeñados en un ciego combate masivo. A la larga, las luchas, agónicas por la vida o la muerte, se tornaban cada vez más débiles. Solamente unos 100 quedaban de los 500 que empezaron, a cual más agotados y heridos. Repentinamente se dio una señal y 2 hombres saltaban a la arena. Se precipitaban desde extremos opuestos sobre esta miserable multitud. Eran el africano y el de Batavia. Ya frescos después del reposo, caían sobre los infelices sobrevivientes que ya no tenían ni el espíritu para combinarse ni la fuerza para resistir. Todo se reducía a una carnicería. Estos gigantes mataban a diestra y a siniestra, sin misericordia, hasta que nadie más que ellos quedaban de pie en el campo de la muerte y oían el estruendo del aplauso de la muchedumbre. Estos 2 nuevamente renovaban el ataque uno contra el otro, atrayendo la atención de los espectadores, mientras eran retirados los despojos miserables de los muertos y heridos. El combate volvía a ser tan cruel como el anterior y de invariable similitud. A la agilidad del africano se oponía la precaución del de Batavia. Pero finalmente aquel lanzó una desesperada embestida final. El de Batavia lo paró y con la velocidad del relámpago devolvió el golpe. El africano retrocedió ágilmente y soltó su espada. Era demasiado tarde porque el golpe de su enemigo le había traspasado el brazo izquierdo y conforme cayó, un alarido estrepitoso de salvaje regocijo surgió del centenar de millares de así llamados seres humanos. Pero esto no había de considerarse como el fin, porque mientras aún el conquistador estaba sobre su víctima, el personal de servicio se introdujo deprisa a la arena y lo sacó. Tanto los romanos como el herido sabían que no se trataba de un acto de misericordia, solo se trataba de reservarlo para el aciago fin que le esperaba. El de Batavia es un hábil luchador, Marcelo, comentó un joven oficial con su compañero de la concurrencia a la que ya se ha aludido. Verdaderamente que lo es, mi querido Lúculo, replicó el otro. No creo haber visto jamás un gladiador mejor que este. En verdad los 2 que se han batido eran mucho mejores de lo común. Allá adentro tienen un hombre que es mucho mejor que estos 2. Ah, ¿quién es él? El gran gladiador Máser.
Se me ocurre que él es el mejor que jamás he visto. Algo he oído respecto a él. ¿Crees que lo sacarán esta tarde? Entiendo que sí. Esta breve conversación fue bruscamente interrumpida por un tremendo rugido que surcó los aires procedentes del vivario, o sea, el lugar en donde se tenían encerradas las fieras salvajes. Fue uno de aquellos rugidos feroces y terroríficos que solían lanzar las más salvajes de las fieras cuando habían llegado al colmo del hambre, que coincidía con el mismo grado de furor. No tardaron en abrirse los enrejados de hierro manejados por hombres desde arriba, apareciendo el primer tigre al acecho en la arena. Era una fiera de África, desde donde había sido traído no muchos días antes. Durante 3 días no había probado alimento alguno, y así el hambre, juntamente con el prolongado encierro, había aguzado su furor a tal extremo que solamente el contemplarlo aterrorizaba. Azotándose con la cola, recorría la arena mirando hacia arriba con sanguinarios ojos a los espectadores. Pero la atención de estos no tardó en desviarse hacia un objetivo distinto. Del otro extremo, de donde la fiera se hallaba, fue arrojado a la arena nada menos que un hombre. No llevaba armadura alguna, sino que estaba desnudo como todos los gladiadores, con la sola excepción de un taparrabo. Portando en su diestra la habitual espada corta, avanzó con dignidad y paso firme hacia el centro del escenario. En el acto, todas las miradas convergieron sobre este hombre. Los innumerables espectadores clamaban frenéticamente: ¡Máser! 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 El tigre no tardó en verlo, lanzando un breve pero salvaje rugido que infundía terror. Máser, con serenidad, permaneció de pie con su mirada apacible, pero fija sobre la ñora que movía la cola con mayor furia cada vez, dirigiéndose hacia él. Finalmente, el tigre se agazapó y de esta posición, con el impulso característico, se lanzó de un salto feroz sobre su presa. Máser no estaba desprevenido. Como una centella voló hacia la izquierda y no bien había caído el tigre en tierra cuando le aplicó una estocada corta pero tajante y certera en el mismo corazón. Fue el golpe fatal para la fiera. La enorme bestia se estremeció de la cabeza a los pies y, encogiéndose para sacar toda la fuerza de sus entrañas, soltó su postrer bramido, que se oyó casi como el clamor de un ser humano, después de lo cual cayó muerta en la arena. Nuevamente el aplauso de la multitud se oyó como el estrépito del trueno por todo el derredor. ¡Maravilloso!, exclamó Marcelo. «Jamás he visto habilidad como la de Máser». Su amigo le contestó, reanudando la charla: «Sin duda se ha pasado la vida luchando». Pronto el cuerpo del animal muerto fue arrastrado fuera de la arena, al mismo tiempo que se oyó el rechinar de las rejas que se abrían nuevamente, atrayendo la atención de todos. Esta vez era un león. Se desplazó lentamente en dirección opuesta, mirando en derredor suyo el escenario que lo rodeaba, en actitud de sorpresa. Era este el ejemplar más grande de su especie, todo un gigante en tamaño, habiendo sido largo tiempo preservado hasta hallarle un adversario adecuado. A simple vista parecía capaz de hacer frente victoriosamente a 2 tigres como el que le había precedido. A su lado, Máser no era sino una débil criatura. El ayuno de esta fiera había sido prolongado, pero no mostraba la furia del tigre. Atravesó la arena de uno a otro extremo y luego a todo alrededor en una especie de trote, como si buscara una puerta de escape. Mas hallando todo cerrado, finalmente retrocedió hacia el centro y, pegando el rostro contra el suelo, dejó oír profundo bramido, tan alto y prolongado que las enormes piedras del mismo Coliseo vibraron con el sonido. Máser permaneció inmóvil. Ni un solo músculo de su rostro cambió en lo más mínimo. Estaba con la cabeza erguida, con la expresión vigilante y característica, sosteniendo su espada en guardia. Finalmente el león se lanzó sobre él de lleno. El rey de las fieras y el rey de la creación se mantuvieron frente a frente, mirándose a los ojos el uno al otro, pero la mirada serena del hombre pareció enardecer la ira propia del animal.
erecta la cola y todo él retrocedió y tirando su melena se agazapó hasta el suelo en preparación para saltar. La enorme multitud se paró embelesada. He aquí una escena que merecía su interés. La más oscura del león se lanzó al frente y otra vez el gladiador, en su habitual maniobra, saltó hacia el costado y lanzó su estocada. Pero esta vez la espada solamente hirió una de las costillas y se le cayó de la mano. El león fue herido ligeramente, pero el golpe sirvió solo para levantar su furia hasta el grado supremo. Maser, empero, no perdió ni un ápice de su característica calma y frialdad en este momento tremendo. Perfectamente desarmado, en espera del ataque, se plantó delante de la fiera. Una y otra vez el león lanzó sus feroces ataques y cada uno fue evadido por el ágil gladiador, quien con sus hábiles movimientos se acercaba ingeniosamente al lugar en donde estaba su arma hasta lograr tomarla nuevamente. Y ahora, otra vez, armado de su espada protectora, esperaba el zarpazo final de la fiera que respiraba muerte. El león se arrojó como la vez anterior, pero esta vez Maser acertó en el blanco. La espada le traspasó el corazón. La enorme fiera cayó contorsionándose de dolor. Poniéndose en pie, se echó a correr por la arena y tras su último rugido acónico cayó muerto junto a las rejas por donde había salido. Ahora Maser fue conducido fuera del ruedo. Viéndose aparecer nuevamente al de Batavia, se trataba de un público de refinado gusto que demandaba variedad. Al nuevo contendor le soltaron un tigre pequeño, el cual fue vencido. Seguidamente se le soltó un león. Este dio muestras de extrema ferocidad, aunque por su tamaño no salía de lo común. No cabía la menor duda de que el de Batavia nos igualaba a Maser. El león se lanzó sobre su víctima, habiendo sido herido, pero al lanzarse por segunda vez al ataque, agarró a su adversario y literalmente lo despedazó. Entonces nuevamente fue sacado Maser, para quien fue tarea fácil acabar con el cachorro. Y esta vez, mientras Maser permanecía de pie recibiendo los interminables aplausos, apareció un hombre por el lado opuesto. Era el africano. Su brazo ni siquiera se le había vendado, sino que colgaba a su costado. Completamente cubierto de sangre, se encaminó titubeando hacia Maser, con penosos pasos de agonía. Los romanos sabían que éste había sido enviado sencillamente para que fuese muerto. El desventurado también lo sabía, porque conforme se acercó a su adversario, arrojó su espada y exclamó en una actitud más bien de desesperación: «¡Mátame! ¡Mátame pronto!». Todos los espectadores aún no quedaron mudos de asombro al ver a Maser retroceder y arrojar al suelo su espada. Todos seguían contemplando, maravillados hasta lo sumo y silenciosos, y su asombro fue tanto mayor cuando Maser volvió hacia el lugar donde se hallaba el emperador y levantó las manos muy alto. Clamó con voz clara que a todos alcanzó: «Augusto emperador, yo soy cristiano. Yo pelearé con fieras silvestres, pero jamás levantaré mi mano contra mis semejantes. Los hombres, sean de color que fueren. Yo moriré gustoso, pero yo no mataré». Ante semejantes palabras y actitud, se levantó un creciente murmullo. «¿Qué quiere decir este cristiano? ¿Cuándo sucedió su conversión?», preguntó Marcelo. Lúculo contestó: «Supe que lo habían visitado en el calabozo esos cristianos, y que él se habría unido a esa despreciable secta en la cual se halla reunida toda la hez de la humanidad. Es muy probable que se haya vuelto cristiano». «¿Y prefiere él morir antes que pelear?». Así suelen proceder aquellos fanáticos». La sorpresa de aquel populacho fue reemplazada por una ira salvaje. Les indignaba que un mero gladiador se atreviera a decepcionarles. Los lacayos se apresuraron a intervenir para que la lucha continuara. Si en verdad Maser insistía en negarse a luchar, debería sufrir todo el peso de las consecuencias. Pero la firmeza del cristiano era inconmovible. Absolutamente desarmado, avanzó hacia el africano, a quien él podría haber dejado muerto solamente con un golpe de su puño.
El rostro del africano se había tornado en estos breves instantes cual de un feroz endemoniado. En sus siniestros ojos relumbraba una mezcla de sorpresa y regocijo loco. Recogiendo su espada y haciéndola firmemente, se dispuso al ataque con toda libertad, uniéndola de un golpe en el corazón de Maser. «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Salieron esas palabras entre el torrente de sangre en medio del cual este humilde pero osado testigo de Cristo dejó la tierra, uniéndose al nobilísimo ejército de mártires. ¿Suele haber muchas escenas como estas?, preguntó Marcelo. Así suele ser. Cada vez que se presentan cristianos, ellos hacen frente a cualquier número de fieras. Las muchachas caminan de frente firmemente, desafiando a los leones y a los tigres, pero ninguno de estos locos quiere levantar su mano contra otros hombres. Este Maser ha desilusionado amargamente a nuestros populachos. Era el más excelente de todos los gladiadores que se han conocido, pero al convertirse en cristiano cometió la peor de las necedades. Marcelo contestó meditativo. Fascinante religión debe ser aquella que lleva a un simple gladiador a proceder de la manera que hemos visto. Ya tendrás la oportunidad de contemplar mucho más de esto que te admira. ¿Cómo así? ¿No lo has sabido? Estás comisionado para desenterrar a algunos de esos cristianos. Se han introducido en las catacumbas y hay que perseguirlos. Cualquiera pensaría que ya tienen suficiente. Solamente esta mañana quemaron 50 de ellos, y la semana pasada degollaron a 100. Pero eso no es nada. La ciudad íntegra se ha convertido en todo un enjambre de ellos, pero el emperador Decio ha resuelto restaurar en toda su plenitud la antigua religión de los romanos. Desde que estos cristianos han aparecido, el imperio va en vertiginosa declinación. En vista de eso, él se ha propuesto en aniquilar por completo. Son la mayor maldición y como a tal se les tiene que tratar. Pronto llegarás a comprenderlo. Marcelo contestó con modestia. Yo no he residido en Roma lo suficiente y es así que no comprendo qué es lo que los cristianos creen en verdad. Lo que ha llegado a mis oídos es que casi cada crimen que sucede se les imputa a ellos. Sin embargo, en el caso de ser como tú dices, he de tener la oportunidad de llegar a saberlo. En ese momento, una nueva escena les llamó la atención. Esta vez entró al escenario un anciano, de figura inclinada y cabello blanco plateado. Era de edad muy avanzada. Su aparición fue recibida con gritos de burla e irrisión, aunque su rostro venerable y su actitud digna, hasta lo sumo, hacían presumir que se le presentaba para despertar admiración. Mientras las risotadas y los alaridos de irrisión herían sus oídos, él elevó su cabeza al mismo tiempo que pronunció unas pocas palabras. ¿Quién es él?, preguntó Marcelo. Ese es Alejandro, un maestro de la abominable secta de los cristianos. Es tan obstinado que se niega a retratarse. Silencio, silencio, escucha lo que está hablando. Romanos, dijo el anciano, yo soy cristiano. Mi Dios murió por mí, y yo gozoso ofrezco mi vida por él. Esta persecución por el emperador Decio fue desde el año 249 al 251 a.C., o sea que duró como 2 años y medio. Decio murió en batalla con los godos más o menos al fin del 251 a.C. Un bronco estallido de gritos e imprecaciones salvajes ahogaron su voz, y antes que aquello hubiera concluido, 3 panteras aparecieron saltando hacia él. El anciano cruzó los brazos y elevando su mirada al cielo, se le veía mover los labios como musitando sus oraciones. Las salvajes fieras cayeron sobre él mientras oraba de pie y en cuestión de segundos lo habían destrozado. Seguidamente dejaron entrar otras fieras salvajes. Empezaron a saltar alrededor del ruedo, intentando saltar contra las barreras. En su furor se trenzaron en horrenda pelea, unas contra otras. Era una escena espantosa.
En medio de las mismas fue arrojada una banda de indefensos prisioneros, empujados por rudeza. Se trataba principalmente de muchachas, que de este modo eran ofrecidas a las apasionadas turbas romanas sedientas de sangre. Escenas como esta habrían conmovido el corazón de cualquiera en quien las últimas trazas de sentimientos humanos no hubiesen sido anuladas. Pero la compasión no tenía lugar en Roma. Encogidas, temerosas, las infelices criaturas mostraban la humana debilidad natural al enfrentarse con muerte tan terrible. Pero de un momento a otro, algo como una chispa misteriosa de fe las poseía y las hacía superar todo temor. Al darse cuenta las fieras de la presencia de sus presas, empezaron a acercarse. Estas muchachas, juntando las manos, pusieron los ojos en el cielo y elevaron un canto solemne e imponente que se elevó con claridad y bellísima dulzura hacia las mansiones celestiales. Al que nos amó, al que nos ha lavado de nuestros pecados en su propia sangre, al que nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y Padre, a Él sea gloria y dominio por los siglos de los siglos. Aleluya, amén. Una por una fueron silenciadas las voces, ahogadas con su propia sangre, agonía y muerte. Una por una, los clamores y contorsiones de angustia se confundían con exclamaciones de alabanza, y estos bellos espíritus juveniles, tan heroicos ante el sufrimiento y fieles hasta la muerte, llevaron su canto hasta unirlo con los salmos de los redimidos en las alturas.